Entonces, muy buenos días. ¿Por qué hago lo que yo hago? Vamos a tener la clase 3, la última clase de este curso que tuve una duración de 3 sábados. Entonces, hoy día es la última clase. Ya vamos a estudiar por la última vez mirando abajo, porque yo estoy mirando mi teléfono para abrir la Biblia. Hago la invitación para todos ustedes que tengan sus Biblias ahí cerquita. Y bien, puede ser en la Biblia en la computadora o en el teléfono, la Biblia física, no importa. Tenga una Biblia cerca de él. Entonces, ¿cómo será la clase de hoy día? Entonces, la división de la clase de hoy día es la siguiente. En la parte uno, yo voy a hablar por qué ofrendamos. Y en la parte 2, palabras finales. Entonces, estas palabras finales, yo voy a estar hablando algunas cosas al respecto de que, del mensaje, de la organización del culto y todo eso. ¿Ya? Entonces, va a ser la finalización del momento del servicio dominical, vamos a decir así, será en estas palabras finales. Estudiamos por qué nosotros alabamos, por qué nosotros cenamos, por qué nosotros nos reunimos, cuál es la importancia de este curso y todo. Entonces, todo eso fue hablado en las clases anteriores. Ya, entonces vamos a empezar por el comienzo que está ahí, en la que, o sea, la parte uno, que es ¿por qué nosotros ofrendamos? Bien, ¿por qué nosotros ofrendamos? Ya les voy a hablar un poquito de este momento, de cómo que la ofrenda fue inclusa, no sé si así que se dice, pero fue puesta en el momento del servicio, de adoración y todo esto. Ya, entonces yo voy a hablar un poquito. Bien, la ofrenda es uno de los momentos de adoración que tenemos, ya, entonces no es que la ofrenda es un momento aparte, no es un momento que no es de adoración, pues no, es también un momento de adoración, hace parte de nuestra adoración a Dios, es un momento que normal, ya es igual, hace parte de la adoración a Dios normal. Entonces nosotros vamos, por esa razón que es importante que estudiemos de este momento. Ya, ele como haciendo parte de la adoración a Dios, es importante que nosotros escuchemos, que nosotros conozcamos esto, ya que nosotros podemos conocer esto, que es una parte, como yo hablé, una parte de la adoración a Dios. Creo que, infelizmente, es uno de los momentos más complicados que nosotros participamos. O sea, es un momento tal vez más exigente para nosotros. ¿Por qué? Porque toca en nuestro bolsillo, donde viene el dinero. Entonces, viene, viene directamente de esto, ¿ya? Entonces, está conectado directamente con esto. Entonces, por esa razón que es uno de los momentos más complicados para nosotros. Nosotros terminamos confiando demasiado en nuestras propias posesiones terminamos que olvidamos que devemos buscar a Dios en primer lugar y que las otras cosas serán añadidas. Y eso no soy yo que está diciendo. Estas son palabras de Jesús que está en Mateo 6:33, como está ahí en sus pantallas. Entonces vamos a leer acá. A ver. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leer antes. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, miren, Jesús está diciendo que Dios sabe que necesitamos de las cosas que necesitamos. Dios sabe que necesitamos de comida, de algo para vestir, de un techo para dormirnos. Dios sabe de todo esto. Dios sabe. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos que Dios sabe. ¿Y qué hacemos?
Estamos confiando, pensando y haciendo algo, esto. Entonces nosotros estamos así, nos quedamos así. Las palabras de Jesús muestran esto, que Dios nos da las cosas que necesitamos siempre. Dios sabe y Dios va a nos dar las cosas que necesitamos. Este momento puede requerir un poco más de nosotros por esto, porque nosotros estamos confiando en nuestras posesiones, pero nosotros debemos nos recordarnos de las palabras de Jesús. Tal vez después de estudiarmos un poco al respecto del propósito, un propósito de la ofrenda, quizás nosotros no vamos a estar recordando y sea más fácil para que nosotros podamos participar de este momento de adoración. Entonces, entrando ahora, ya ahora voy a empezar a hablar un poquito del propósito de la ofrenda. Ya, entonces vamos a hablar ahora un poquito. Entonces, pero antes de entrarmos en esta parte, vamos a ver una cosa. Si buscamos en la Biblia un versículo que dice directamente algo como, ofrende si no perderá su salvación, no lo encontraremos. No vamos a encontrar un versículo que dice algo así, que nosotros no vamos a que vamos a perder la salvación porque nosotros no estamos ofrendando. No vamos a encontrar. Sin embargo, existen varios otros que nos mostrarán por qué debemos contribuir financeramente a la iglesia. Entonces, no es porque la Biblia nos está diciendo que si nosotros no ofrendamos, vamos a perder la salvación, sino es porque esto se pasa que nosotros no vamos a ofrendar. No es por esto. No es porque si nosotros no estamos, si la Biblia nos está diciendo que no vamos a perder la salvación porque nosotros no estamos ofrendando, nosotros no vamos a poner nuestro dinero en la iglesia. En primer lugar, es necesario aclarar que a respecto del diezmo, entonces nosotros vemos muchas iglesias ahí hablando de diezmo, hablando de Malaquías, y muchas cosas así y todo, y hablando de la importancia del diezmo, que el diezmo es aplicado hoy día. Bien, yo voy a entrar en la parte de la ofrenda ya, pero antes de entrar en la parte de ofrenda, yo tengo que aclarar esto, hablar del diezmo y por qué el diezmo no es una cosa que es para ser hecha hoy día. Los predicadores modernos hablan del diezmo diciendo que es una cosa que sirve para nosotros hoy día, trayendo la realidad del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto para nosotros hoy, algo que es un error. Esa es un error, es una cosa que no debe ser hecha por nadie. Nosotros hoy día vivimos en otro pacto y por esa razón, hablando de una manera muy rápida, por esa razón que nosotros no debemos traer cosas del antiguo pacto para el nuevo, el pacto que nosotros vivimos hoy día. Bien, sí, el diezmo era un mandamiento bíblico, pero pero mira lo que acabo de decir, lo fue, o sea, era un mandamiento, era el pasado, no es algo que debemos adoptar, porque vivimos en un periodo diferente, en un tiempo diferente. Hoy en día vivimos debajo de la autoridad de Cristo y por esa razón no hay lugar para traer la realidad del diezmo al día de hoy. En la ley, miren, vivimos en la autoridad, debajo de la autoridad de Cristo. No vivimos bajo la ley. Entonces el diezmo era una, ¿cómo puedo decir? Era una cosa que, era una ordenanza bíblica venida de la ley. Era una ordenanza bíblica venida de la ley para las personas que vivían abajo de la ley. El diezmo sí fue instituido por el Señor. Y vamos a ver esto en Deuteronomio 26, del 12 al 15. Deuteronomio 26, a ver, vamos. Es el sexto libro del Antiguo Testamento, el sexto libro de la Biblia, ¿ya?
mm, no, perdón, el quinto. Deuteronomio 26, del 12, versículos de 12 al 15, que dice: Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos del año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo de Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fue leche y miel. Entonces, mira, ahí en el comienzo de estos versículos que leíamos, está hablando claramente de diezmo. Está hablando de manera clara y directa de diezmo. Entonces, sí, el diezmo fue una cosa que fue ordenada por Dios, pero es una cosa ordenada por Dios. ¿Para quién? Para las personas que vivían en el antiguo pacto. Entonces, debemos entender que esta ley, o sea, la ley de Dios, la ley que para las personas que vivían abajo del antiguo pacto, esta ley no está presente aquí. Trayendo, vamos a traer una realidad para nosotros. Ya vamos a traer la realidad para nosotros. Estamos en una pandemia. Ya no sé cuándo este video está siendo grabado. Hoy día es el día 5 de febrero de 2022. Entonces, no sé cuándo tú estás caminando, no sé cuándo tú vas a estar mirando esta clase, ya, este estudio, pero estamos en una pandemia y ahora nosotros estamos, nosotros somos obligados a hacer una prueba de COVID para salir de Perú, para ir a otro país, caminarmos en la calle, para caminarmos en la calle, irmos a una tienda, al mall, alguna cosa, necesitamos poner un barbijo y todo eso. Esa es una cosa que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos seguir y es una cosa que es una ordenanza de la ley. Pero después de la pandemia, ¿hace sentido nosotros estarmos caminando con barbijo en la calle? Imagínate que el COVID se fue, ¿ya? El COVID se fue, no tiene más COVID y todo eso. Vamos a imaginar esa situación. Nosotros necesitamos hacer prueba de COVID para una enfermedad que no existe más. Nosotros necesitamos estar caminando en la calle con barbijo si no existe más una ordenanza para caminarmos así en la calle porque no, el COVID ya se fue. No hace sentido esto. No hace sentido. Entonces es la misma cosa. No hace sentido traernos una cosa del antiguo pacto, de una cosa que hacía sentido, que era para un pueblo, no hace sentido para que nosotros traemos, que nosotros traemos esta verdad para hoy día, porque no vivimos bajo este pacto. Jesús abolió esto. Jesús abolió este pacto en su muerte. Efesios 2, el versículo 14 y 15 dice esto. El libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 14 y 15 dicen esto. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Y mire ahora, mire lo que dice claramente el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, mira, Jesús abolió la ley. Está claro. Entonces, vamos a imaginar que ha traído la realidad de la pandemia. Vamos a imaginar que las vacunas, ellas, tienen el poder, vamos a vacunarnos y toda la situación del COVID va a ser, no va a existir más toda la dificultad con la pandemia. Vamos a imaginar esto. Entonces, las vacunas, ellas hacen esto. Si vamos a decir, la vacuna apoyó la ley que decía que nosotros tenemos que caminar de barbijo. ¿Por qué vamos a caminar de barbijo? Si Jesús abolió la ley, las cosas que se pasaban antes en la ley, ¿por qué que nosotros vamos a hacer lo que la ley está diciendo? No hace sentido. Entonces, podemos mirar para ella, mirar para la ley y decir que la ley, ella sirvió para algunas cosas. Entonces, podemos mirar para atrás y traer enseñanzas para nosotros. Un ejemplo, hablando de diezmo, hablando de que la gente era fiel, era obediente a Dios. Y esa es una cosa, una enseñanza que podemos traer para hoy día. Pero estar diciendo que debemos vivir en la ley es un error. Jesús abolió la ley. Y trayendo un otro ejemplo de error, vamos a leer ahora Gálatas 5, del versículo 1 hasta el versículo 6. Gálatas 5, del versículo 1 hasta el versículo 6, dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mira, vamos a leer el primer versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios envió a Jesús para que nosotros estemos libres, seamos personas libres. Libertad no es decir que vamos a hacer las cosas que queremos siempre. Pero no estamos, lo que quiero decir es que nosotros no estamos bajo más una ley. Vamos a continuar. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, mira acá, la circuncisión era una cosa que Pablo estaba diciendo que no necesitaba más ser hecha. Es una cosa que estaba siendo rechazada por Pablo. Y la persona que dice que quiere hacer la circuncisión debe guardar toda la ley. Y esa es una cosa imposible, porque la ley era para quien estaba antes de Cristo. Si Jesucristo ya vino, ¿cómo que la persona va a vivir la ley? Entonces, él tenía que volver al tiempo y vivir antes de Jesús. Y mira lo que está diciendo. A ver. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. Los porque la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces está diciendo que quien está guardando algo de la ley se alejó de Cristo. La persona, ella fue alejada de Cristo. Y la persona que se aleja de Cristo, ella fue, ¿cómo puedo decir? Ella, déjenme pensar, es como si ella no está bajo más la gracia que el sacrificio de Jesús trae. Entonces, haciendo una conclusión, no hace sentido para nosotros. Vamos a leer la próxima diapositiva. Entonces, con estos versículos, vemos que ya no tiene sentido adoptar la práctica de dízimo hoy.
Debemos mirar a los diezmadores allí en pasado como un ejemplo de obediencia al Señor y apenas eso. Entonces, no vivimos bajo más la ley y la persona que está intentando traer la ley para su realidad hoy día no está viviendo bajo la gracia que Jesús dio para aquellos que creen en su sacrificio. La ley no justifica. Quien va a traer la gracia en el día final, quien justifica es Jesús. Y la persona que está trayendo cosas de la ley, incluso el diezmo, no vive bajo la gracia. Bien, aclarado esto, ya hablando del diezmo y todo, vamos ahora a entrar en la parte de la ofrenda. Nosotros ofrendamos el domingo porque la colecta era realizada en el primer día de la semana. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 a 3, dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, sino alguno haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue y no se recoja, entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya. Entonces, mira, acá está diciendo el versículo 2, cada primer día de la semana. Entonces, la ofrenda era una cosa realizada normalmente en el primer día de la semana. Entonces, ahí está claro, el primer día de la semana eran hechas las ofrendas. Las ofrendas eran hechas en este domingo, el domingo del Señor. Entonces, dado que la reunión semanal, el servicio, el culto se hacía también en este primer día de la semana, entonces hace sentido que traemos la ofrenda para el momento del culto, el momento que nosotros estamos haciendo. En el mismo pasaje, recuerden que yo había dicho que iba a hablar de razones por las cuales nosotros debemos ofrendar. Tiene algunos objetivos, algunas cosas así. Y en el mismo pasaje dice que la colecta fue hecha para el pueblo de Dios. Acá está diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos. Lo que quiere decir esto, entonces, que son de necesidad, alguna cosa física que algún hermano o alguna hermana necesita para una comida, algo así. Entonces, esa es una de las razones para la ofrenda, para ayudar a los necesitados. Entonces, incluso después, Pablo fue una persona que fue ayudada gracias a la ofrenda. Y eso está donde Efesios 4, 10. A ver. Vamos a leer Efesios 4, el versículo 18. Efesios 4, 18 dice. 18. No está, está errado. A ver. No. No, perdón. Es en Filipenses 4. Vamos a leer. A ver, yo escribí errado acá. Sí, es Efesios 4, 18. Ya, pero vamos a leer del versículo 14, que dice lo siguiente. Vamos a empezar leyendo del versículo 14. Sin embargo, bien, a ver, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Entonces acá, en razón de dar y recibir, sería hablando de la ofrenda. De dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, qué nombre hermoso. A ver, entonces, bien, si alguien tiene deseo acá, entonces, a ver, mi amor, cuando Dios mediante tenemos un hijo, entonces ahí está Epafrodito, una gran sugerencia de nombre. Entonces, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, miren acá, Pablo recibió una ofrenda para, para su mantenimiento, sus necesidades. Entonces, Pablo recibió y dijo que esto, la palabra de Dios está diciendo que hacer este sacrificio para dar, hacer una contribución de una manera financiera para la gente, contribuir financeiramente com a igreja para que se ayude a la gente, a los necesitados, para la propagación del evangelio, es un sacrificio agradable a Dios. Entonces, la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos ofrendar, porque si no hacemos esto, nosotros vamos a perder la salvación. Pero está diciendo acá que hacer esto, esta ayuda, es un sacrificio agradable a Dios. A ver. Al ver estos pasajes, podemos entender mejor el propósito de la ofrenda. Con la cantidad que aportamos semanalmente los domingos, se mantiene la propagación del evangelio, siendo cubiertos los valores necesarios por la contribución que hacemos. Entonces tiene costo. Entonces tiene mantenimiento de la iglesia, mantenimiento local de la iglesia, mantenimiento de internet, mantenimiento del Zoom, mantenimiento para hermanos que están necesitados. Tiene muchas cosas. Entonces, sí, predicar el evangelio trae costos. Y estos costos son cubiertos por las ofrendas. Entonces, estas cosas sirven. Las ofrendas, nuestra contribución semanal sirve para esto. Pablo, como evangelista a tiempo completo, recibía ayuda para mantenerse gracias a las ofrendas. Y él mismo dice que el esfuerzo hecho para ayudar financieramente era un sacrificio agradable a Dios. Entonces, traer una contribución financiera para que para que sea hecha para que sean cubiertos los costos, para que sean cubiertas las cosas de la propagación del evangelio, todo esto. Entonces, hacer esta contribución es una cosa que nosotros debemos tener en mente, que es un sacrificio agradable a Dios. O sea, a Dios le gusta hacer esto. A Dios le gusta que alguien haga esto. Además de conoceremos el propósito, además de conocernos, sabernos por qué hacemos la ofrenda en el domingo, en esta clase de hoy, debemos también tener en nuestras mentes por qué debemos hacer este momento, por qué debemos participar. Existen propósitos para este dinero, como yo hablé, mantenimiento de la iglesia, mantenimiento quizás de un evangelista, ayuda para los santos, tiene muchas cosas. Y antes de pensar, entonces tenemos esto en mente, que sirve para estas cosas. Pero ya, Fabio, está diciendo ahí, yo comprendí que existe una necesidad, existe una cosa, existe propósitos que bien, a mí me encantó conocer esos propósitos, ¿ya? Pero no está diciendo una cantidad, entonces yo voy a poner 50 centavos en la frente. Bien, antes de, vamos a reflexionar un pasaje, que es 2 de Corintios 9, 7. Dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, mira, está diciendo acá que cada uno debe dar la cantidad que tiene en su corazón. Es una cosa que sacar acá. Es necesario, pero antes de pensarmos esto, entonces ya está diciendo que la Biblia está diciendo que cualquier cantidad que yo tenga en mi corazón, Dios va a aceptar.
Perfecto. Esto tú tienes razón. Pero es necesario que primero pensemos en las palabras de Jesús. En Mateo 6:33, ahí está errado, pero es Mateo 6:33, Jesús está diciendo que la prioridad es el reino de Dios. Si es nuestra prioridad, ¿por qué le ofreceríamos poco? Entonces, si el reino de Dios, si las cosas de Dios deben ser nuestra prioridad, ¿por qué que nosotros vamos a ofrendar poco? ¿Por qué que nosotros vamos a estar ofrendando? ¿Por qué que nosotros vamos a poner poco dinero en la ofrenda? Si nosotros estamos poniendo poco dinero es porque nosotros estamos con ganas de gastar ese dinero por otra cosa. O estamos con ganas de gastar dinero por otra cosa. O que nosotros no... Sí, quizás nosotros no tenemos mucho. Ya, pero ahí es un caso aparte. Si no tenemos mucho y nuestro corazón está lo que yo no estoy contribuyendo porque yo puedo, chévere. Entonces, eso no hay problema. El punto no es la cantidad, el punto es nuestro corazón. Entonces, si yo tengo la condición de dar más ofrenda, de poner una cantidad más de dinero en aquella ofrenda, ¿por qué que yo estoy poniendo poco? Si yo tengo la condición de poner mucho por muy poco y yo estoy poniendo poco, es porque mi corazón no está cerca de lo que Jesús está diciendo, que es que nosotros debemos tener en mente que nuestra prioridad es hacernos lo que buscar a Jesús, buscar a Dios y su reino. Entonces, si es nuestra prioridad, ¿por qué estamos ofrendando un poco? Luego, en el versículo anterior, vamos a leer Mateo 6. A ver. El versículo anterior, del versículo 32, dice lo siguiente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que quiere decir esto es que no es que los gentiles, solamente los gentiles deben trabajar o buscar tener las cosas que necesitan. No es esto. El punto es que solamente los gentiles confían en sus propias posesiones, en sus propias fuerzas y dicen que no, y con sus acciones están diciendo que no necesitan de Dios. Solamente los gentiles. Existen, a ver acá. El punto acá, mis hermanos, no es que el mundo religioso está diciendo que vamos a poner Dios, dos, y recibir 10. Ofrendar no es un acto de un investimiento, no. Ofrendar es un acto donde nosotros estamos, lo que hacemos es poner la confianza en Dios, poner la confianza en lo que Dios está diciendo, que las otras cosas serán añadidas. Debemos buscar la primera vez. Debemos buscar en primero las cosas de Dios. La ofrenda es una inversión realizada con fin, no es una inversión realizada con fines de tener lucro. No, la ofrenda no es una cosa que vamos a poner dinero y recibir algo con un lucro. No es. La cosecha aquí, mis hermanos, tiene más a ver con el espiritual. A ver, déjame ver una cosa, no estoy seguro. A ver. Estoy mirando acá algunas cosas, hermanos.
Yo estoy confundido con un pasaje acá. No está, se acabó, no está muy claro. Aquí está. Entonces, vamos a volver a 2 de Corintios, ¿ya? 2 de Corintios capítulo 9, pero no vamos a leer el versículo 7, vamos a leer el versículo 6 que dice lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Entonces, mire, la ofrenda no es una cosa que vamos a poner dos y vamos a recibir 4. La ofrenda no es una inversión que nosotros hacemos y recibimos lucro. Pero lo que está diciendo en este versículo es que vamos a cosechar más cosas en el lado espiritual. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, estamos confiando en Jesús, estamos confiando en la palabra de Dios. Y confiar en Dios en cualquier aspecto, en cualquier área, ayuda para que nosotros, para que nosotros podamos uh, ¿cómo puedo decir? Cosejar, para que nosotros podamos cosejar los buenos frutos de la obediencia a Dios. Y los buenos frutos no son solamente financieros. Y lo principal no son los financieros. El principal fruto es la salvación. Estar cerca de Dios por la eternidad. Y miren, ya Fabio, ok, yo estoy aprendiendo esto y tú estás mostrando razones para mí por la cual debo entender que no debo ofrendar poco. Y exacto, yo estoy intentando traer. Y una otra cosa que yo quiero decir es, hablando de Efesios. Cuando leemos allá, perdón, en Filipenses, cuando leemos en Filipenses, allá tiene diciendo que hacer una ofrenda para ayudar en la propagación del evangelio es un sacrificio agradable a Dios. Miren, sacrificio. Sacrificio es una cosa que exige de nosotros. Entonces, yo tengo la condición de poner 100 soles y yo pongo 10 céntimos, eso no es un sacrificio. Eso no es un sacrificio. Entonces, lo que es agradable a Dios es un sacrificio que yo estoy haciendo. Este sacrificio. Y por esa razón, si yo tengo la condición de poner una gran cantidad de dinero y si yo estoy poniendo poco, no estoy me sacrificando. No estoy haciendo ningún sacrificio. Entonces, si yo tengo la condición de poner 100 soles y yo pongo 10, ¿qué sacrificio es ese que estoy haciendo? Y si no estoy haciendo sacrificio, entonces lo que yo estoy haciendo no está, ¿cómo puedo decir? Entonces, lo que yo estoy haciendo no es una cosa agradable a Dios, porque no es un sacrificio. Si es un sacrificio agradable a Dios, no estoy haciendo sacrificio, entonces estoy haciendo cualquier cosa, pero ninguna de ellas es una cosa que puedo decir que es agradable a Dios, porque eso no es un sacrificio. Ofrendar al Señor es algo que todos debemos hacer. Lo hacemos el domingo porque ese es uno de los propósitos de la reunión dominical. Y en este estudio de hoy, vemos que hay varias razones para participar generosamente en este momento. Entonces, después de mirarnos eso, vemos la razón por las cuales debemos participar. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, ahora llega el momento de ponernos en práctica. Parte 2, entonces llegamos a las palabras finales. Vamos ahora a ver algunas últimas cositas al respecto de este curso. Después de saber un poquito de la ofrenda, ahora entenderemos por qué es importante escuchar un mensaje bíblico. Entonces, antes de hablarmos de ese mensaje, debe aclararse que Dios nos ha dado la libertad de organizar la adoración a Él. Entonces, nosotros tenemos la libertad de organizar, de vermos la manera con que nosotros vamos a adorar a Él. El punto es usar elementos aprobados por nuestro Señor dentro de este momento tan importante de nuestra semana. Este es el punto. No es que Dios está diciendo que a las 9 de la mañana tiene que tener servicio. No. El punto es que nosotros debemos poner
seguir el modelo bíblico. Entonces, miren, el modelo bíblico está diciendo que las ofrendas eran hechas mediante la semana. Entonces, hacemos también, que eran hechas alabanzas, que eran hechos estudios, que eran todo esto. Entonces, mirando esto, nosotros debemos poner estos ejemplos de modelos aprobados por Dios en nuestra adoración dominical. Entonces, mire esto, ya el punto no es que no podemos cambiar nada. Sí, tenemos la autonomía, la total, tenemos la condición dada por Dios para que nosotros decidimos a qué horas, cuál es la orden y todo esto. El punto es poner elementos aprobados por Dios. El formato del culto que nosotros tenemos hoy día es una cosa casi universal. Y si nosotros vamos en una otra iglesia, vamos a ir a la iglesia de Cristo, la iglesia en Santa Cruz, la en Bolivia, la iglesia en San Jerónimo, la iglesia en Brasil y la iglesia de Cristo son más o menos son las mismas cosas. Si nosotros vamos en una otra iglesia del mundo religioso, no cambia mucho de nuestro culto. Entonces, mira, este modelo, esta formatación del culto de servicio es una cosa que fue hecha durante la historia. Fue una cosa que fue organizada, que fue coordinada durante la historia. Este formato se ha formado orgánicamente a lo largo de la historia. En la Biblia hay situaciones de exposiciones de textos bíblicos, cena del Señor, ofrenda. Entonces, mirando esto, la gente organizó un modelo bíblico un modelo que es con elementos aprobados por Dios y que nosotros estamos haciendo. A ver. Entonces, tenemos esto, tenemos modelos que fueron elementos que son aprobados por Dios y que nosotros estamos y ponemos en nuestra adoración. Este es el punto. Así que el formato del culto que tenemos hoy día es algo derivado de esas situaciones que vimos en la Biblia, que solían estar presentes en sinagogas y en casas judías. No hay nada en la Biblia que diga que el orden del culto de adoración debe hacerse de la manera en lo que hacemos nosotros. No hay nada en la Biblia que dice que el culto debe ser la primera cosa, empiece con la alabanza, después con un estudio. No tiene. No hay nada en la Biblia que diga que el orden del culto de adoración debe hacerse de la manera en que lo hacemos nosotros. Pero la iglesia se reúne para hacer las cosas que hacemos los domingos. Entonces, la iglesia se reúne para ofrendar, para cenar, para alabar, para escuchar un mensaje. Entonces, la iglesia se reúne, ahí está, para partir el pan, recorrer ofrendas, alabar y enseñar. A lo largo de la historia, se ha creado un modelo de adoración donde todo esto se hace en un solo momento. Entonces, es por esa razón que tenemos este modelo. La única orden que existe para que nosotros la única orden que existe a respecto de una orden directa para este momento de oración es que todo sea hecho con orden y decencia, que es lo que está escrito en 1 Corintios 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y si nosotros volvemos un poquito, leemos los versículos anteriores, vimos que estaban pasando muchas cosas que en el culto que estaban fuera de la orden y la decencia. Y Pablo estaba exhortando que estas cosas no deberían ser hechas así y que el culto tiene que ser hecho con orden y decencia. Las cosas estaban siendo hechas de manera desordenada. Pero entonces Pablo habló algunas palabras y decía que eso no debe ser pasar, que las cosas deben ser hechas con orden y decencia. Entonces, hablando del mensaje, también estaba presente en la antigüedad. Vemos relatos bíblicos de exposiciones de textos bíblicos, como cuando Pablo estaba enseñando y Éutico se durmió, cayó y murió.
Hechos 27. Entonces vamos leyendo allá. Dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces acá tienen dos momentos. Miren. Reunidos para partir el pan. Pablo les enseñaba a bien de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, miren, ya ves este pasaje en la clase anterior, ¿ya? Pero el punto acá es que Pablo estaba enseñando. Se reunieron para partir el pan y Pablo estaba enseñando. Entonces, la manera por la cual recibimos las enseñanzas como en este periodo es a través del mensaje bíblico. Entonces, no es decir que el mensaje tiene que tener 30 minutos porque la Biblia está diciendo esto. O el mensaje tiene que tener hasta la medianoche porque nosotros no es este. El punto no es este. El punto es que la enseñanza es una cosa que todos nosotros debemos hacer. Vamos a leer acá. La enseñanza bíblica debe hacerse para convertir a aquellos que necesitan conocer a Jesús y también para enseñar a los cristianos todo lo que debe guardarse. Como está escrito, ¿dónde? En Mateo 28, del versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Cómo se hará esto? Depende de nosotros. Entonces, en Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mira lo que está diciendo acá, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces acá está diciendo, el bautismo es hecho, todas las cosas, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después del bautismo viene las enseñanzas. O sea, la enseñanza no es solamente para bautizar, pero también es para quien ya está bautizado. Entonces, la enseñanza es hecha para quien debe ser bautizado y para quien está bautizado. Entonces, ¿cómo que hacemos esto? Cabe a nosotros decir, decidimos cómo esto será hecho. Pero el mensaje es una cosa importante que era hecho durante el periodo de la antigüedad y que nosotros estamos repitiendo esta formatación. La exposición de la palabra era hecha en las reuniones dominicales. Ahora, ¿en qué momento horario será realizado? ¿Cuánto tiempo? La manera, si con diapositiva o no, una cosa así. Esa es una cosa nuestra y que nosotros tenemos la libertad para decir. Ya, entonces, hablando de una manera resumida, repetimos un modelo de culto de servicio y todo esto. Un modelo que fue, que era hecho y que fue moldeado a lo largo de la historia. Hacemos esto, ¿ya? Y después nosotros, hablando y dentro de este modelo, tiene cosas aprobadas por Dios, que es la ofrenda, la cena, el mensaje y todo esto. Y hablando del mensaje, el mensaje era una cosa que era hecha en los momentos de adoración. Y esto nosotros hacemos también porque estamos siguiendo este modelo. Y vemos en Mateo 28, 18 a 20 que la enseñanza guarda. Sabermos de las cosas es algo importante. Conocermos, estudiarmos, repasarmos la enseñanza es una cosa que todos debemos hacer y que nosotros estamos haciendo esto de esta manera hoy día a través del mensaje, el mensaje que tenemos en el final del culto. La conclusión, algunas palabritas finales. Entonces, mis hermanos, con esto encerramos el curso. Entonces fue un momento que yo crecí espiritualmente, yo crecí muchísimo. Yo pude aprender mucho mientras preparaba estas clases. Hoy día puedo entender mejor las cosas que hago y por qué las hago.
Entonces, mis hermanos, espero poder tener tido éxito en repasar estas enseñanzas para ustedes. Y espero que también todo esto sirva de bendición para sus vidas, para que nosotros, no solamente para ustedes, pero sino para todos nosotros, para que nosotros podamos estar más listos para predicar el Evangelio.